Es un placer para nosotros en Guacamaya presentar a Francisco Rodríguez, economista venezolano, una de las figuras académicas que más ha escrito sobre la literatura de sanciones, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, que bueno, recientemente ha estado publicando una serie de estudios, de artículos sobre los efectos humanitarios de las sanciones unilaterales, tanto para Venezuela como a nivel global, junto con varios colegas. Y bueno, esta conversación va a tratar un poco acerca de esos estudios, de las polémicas que existen en torno a un tema tan espinoso, tan polarizante para nuestra sociedad. Y bueno, Francisco, es un placer que nos acompañes el día de hoy y esperamos que, bueno, sea una conversación de provecho para la audiencia de Guacamaya y las personas que la vean. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo. Bueno, para entrar un poco en el tema, recientemente hemos visto algunas polémicas con respecto a dos economistas, concretamente a Ricardo Hausmann y Dani Bajar, que han argumentado que las sanciones en cierta medida han contribuido a una cierta de estudios académicos. Entonces, la primera pregunta, en su análisis, ¿qué evidencia empírica respalda la afirmación de que las sanciones sí coinciden con el deterioro de bienestar y la aceleración de la migración? El grueso de la migración venezolana ocurrió antes de las sanciones al petróleo en 2019. Algunos políticos y economistas incluso afirman que las sanciones han ayudado a la economía venezolana a mejorar al motivar cambios en políticas internas. Cuando uno evalúa el impacto que han tenido y que pueden haber tenido las sanciones, tienes que hacerlo primero dentro de una visión global, de entender qué es lo que llevó al fenómeno migratorio, al éxodo venezolano, y cuáles son los principales factores que contribuyeron y cómo es que las sanciones juegan un rol en eso. Entonces, a mí me parece que la evidencia está bastante clara, de que Venezuela vive el éxodo que vive. Debido al grave deterioro económico que el país ha vivido a lo largo aproximadamente de la última década. Venezuela entre 2012 y 2020 experimenta el colapso económico de mayor magnitud visto documentado en la historia mundial en un país fuera de tiempos de guerra. Un 71% de la población perdón, un 71% de caída del ingreso per cápita, y eso y eso coincide en el tiempo con la salida de aproximadamente 8 millones de venezolanos. Entonces, cuando nosotros vemos esas dos series de tiempo, está muy claro, o sea, Venezuela era un país que no tenía emigración neta, en realidad más bien era un país que había recibido migrantes de muchísimos países, y esto hasta bien entrados los años 2010. Es aproximadamente a mediados de 2010 donde se comienza a ver una salida creciente de personas de Venezuela, y eso coincide con el colapso de la economía. Entonces, digamos, es muy difícil argumentar que en Venezuela la principal razón por la que la gente se está yendo no son justamente las condiciones económicas, porque este fenómeno ocurre en el momento en que ocurre el colapso económico, porque nosotros tenemos una evidencia, digamos, no solo anecdótica, sino también de encuestas sistemáticas, donde la gente te dice, bueno, mira, la principal razón por la que me fui es porque en Venezuela no se podía vivir, porque los salarios en Venezuela se habían desplomado, porque las condiciones económicas se habían desplomado. Entonces, todo esto te dice, y por supuesto, en ningún momento estoy diciendo que la economía es la única razón por la cual se fue todo el mundo. O sea, evidentemente hay millones de decisiones literalmente y todas esas decisiones pueden tener razones muy individuales, personales, pero ciertamente nosotros vemos un patrón bastante significativo, que además es un patrón que tú lo ves en otros países. Hay el trabajo de Jörg Gutmann y coautores que justamente analiza el efecto de las sanciones sobre la migración en los datos de panel de todos los países para los cuales hay estadísticas de este tema, donde también haya esta misma correlación. Y nosotros también sabemos que, digamos, bueno, y ahí está todo el trabajo que yo he hecho, en el que podemos entrar, para identificar cuál ha sido el efecto, la contribución de las sanciones a esa caída económica. Y ese trabajo que está resumido en mi libro,
The Collapse of Venezuela, publicado por la Universidad de Notre Dame el año pasado, justamente calcula que aproximadamente la mitad de la caída en el PIB venezolano se debe a sanciones y otras medidas de política exterior que buscaban limitar a la economía venezolana. Entonces, los canales que están son muy claros, o sea, las sanciones afectan a la economía. No son la causa de todo el declive económico, y ese declive económico es el gran impulsor de la emigración venezolana. Ahora, tú señalas algo que es algo que muchas veces se señala en este debate, en esta discusión, que es lo de decir, bueno, pero si la crisis comenzó antes de las sanciones o la emigración comenzó a verse antes de las sanciones, entonces, ah, ¿cómo pueden las sanciones ser la explicación? Y fíjate que ahí hay un problema con esa argumentación. Primero, nadie, o por lo menos yo no estoy diciendo, ni veo a nadie serio que esté diciendo que las sanciones son la única razón de la crisis económica y por lo tanto que las razones son la única sanción, que las sanciones son la única razón de la inmigración. O sea, nadie ha dicho eso. Eso es lo que se conoce como un argumento de hombre de paja, ¿no? Donde en los debates muchas veces se caracteriza implícitamente el argumento que se adversa con un argumento muy distinto que es más fácil de rebatir. Por supuesto, si yo estuviese diciendo las sanciones son la única causa del colapso o la única causa de la emigración, eso sería claramente rebatible, pero es que yo nunca he hecho ese argumento, ni nadie serio ha hecho ese argumento aquí. El argumento es que las sanciones han contribuido a la caída del PIB venezolano en este periodo y que han contribuido en una cantidad significativa. Lo que yo explico en varios papers que he publicado y está resumido en mi libro es que en realidad el colapso económico venezolano es una mezcla de dos crisis, es como una crisis después de la otra. La primera crisis ocurre entre 2012 y 2016 y esa es la típica crisis en un país sobreextendido con políticas populistas, políticas de gasto insostenible, de endeudamiento insostenible, ancladas sobre altos precios del petróleo, que esos precios caen, este país no estaba preparado, y entonces, por lo tanto, tú tienes, digamos, toda una serie de ajustes que la economía tiene que hacer precisamente para acoplarse al hecho de que no podía seguir viviendo bajo las condiciones de vida de un barril a $100, que fue a las que se acostumbró a vivir, cuando los precios del petróleo bajan a 30. Esta es la crisis económica, o sea, entre 2012 y 2016 nosotros tenemos una crisis económica fuerte, que es como la crisis económica que tuvo Venezuela durante los años 80, como las crisis que han tenido muchísimos países latinoamericanos, documentado por Rutger Dornbusch y Sebastian Edwards en su libro sobre la macroeconomía del populismo en América Latina. Pero después de 2017, a partir de 2017, que es cuando son las primeras sanciones, y mucha de mi investigación estaba enfocada justamente en mostrar que esas sanciones de 2017 también tuvieron un efecto muy significativo al impedir en particular el financiamiento de las empresas mixtas que producían petróleo en la falda del Orinoco, cuando a partir de ese momento tú tienes otro fenómeno. Tú tienes un fenómeno en el que lo que antes ocurría con la economía venezolana, que es que se comenzaban a recuperar los precios del petróleo y la economía se recuperaba, o al menos se estabilizaba, no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Porque comienza a caer la producción. Y ahí cuando comienzas a estudiar en detalle la caída de la producción, te das cuenta que hay varios puntos de inflexión en la caída de la producción que tienen que ver claramente, están asociados con sanciones. Y aquí es donde y podemos discutir también todas las otras investigaciones que se han hecho al respecto, pero entonces la razón por la que la economía venezolana no se estabiliza después de 2017 es que se estaba desplomando la producción y ahí sí que las sanciones tuvieron un efecto muy significativo. Otra vez, no son el único factor, pero sí son un factor que ha contribuido significativamente al declive económico y por lo tanto a la emigración. Sí, claro. En ese sentido, bueno, usted se ha visto involucrado en un debate académico entre los economistas Ricardo Hausmann y Dani Bahar, que argumentan que las sanciones no solo han causado, que no solo no causaron mayor migración, sino que incluso la habrían reducido, que las sanciones habrían ayudado a reducir la migración. Usted argumentó que su conclusión se basa, la conclusión de ellos, se basa en un fallo metodológico. Quisiera que nos explicara un poco por qué la conclusión de Hausmann y Bahar sería errónea a su juicio y según lo que su estudio demostró.
Sí. Bueno, lo primero es que a mí cuando salió publicado el estudio de ellos me llamó mucho la atención, me sorprendió, un estudio con resultados contraintuitivos, porque efectivamente lo que ese estudio estaba diciendo es que las sanciones reducían la migración. O sea, básicamente lo que Ujú. decía era que a medida que los precios, o sea, ellos no utilizan un indicador de sanciones, en realidad ellos utilizan indicadores de ingresos petroleros. Pero bueno, partiendo del supuesto de que las sanciones afectan los ingresos petroleros, ellos lo que decían es que cuando había más ingresos petroleros, más bien emigraba más gente. Y yo, bueno, me pareció muy raro y hice lo que uno hace, que es que comienzan a ver los datos, comienza a ver las bases de los resultados de ellos. Y en ese momento, conjuntamente con mis coautores, Giancarlo Bravo y David Rosnick, nosotros identificamos un error muy significativo, un primer error metodológico donde ellos habían utilizado un operador de diferencia errado. Ellos habían utilizado un operador muy complejo, que es la duodécima diferencia, para tratar de calcular las variaciones interanuales. Es esencialmente un error de codificación. Es un error que ellos reconocieron y ellos corrigieron Sí. su paper. Pero fíjate, pero sin embargo, ellos dijeron que sus resultados no cambiaban. Y Ujú. eso, y eso no es cierto. O sea, bueno, por supuesto, uno puede interpretar los resultados como uno quiera, pero yo creo que no es cierto en un sentido muy concreto. Su paper inicial tenía hallazgos de coeficientes estadísticamente significativos. Y digamos, en general en las ciencias sociales, esa es una prueba y en las ciencias cuantitativas esa es una prueba normal, estándar. Tú tienes una especificación, si tú hallas un coeficiente significativo, dices yo hallé un efecto. Si tú no hallas un coeficiente significativo, usualmente lo que dices es la data no me permite identificar ningún efecto. Entonces, el coeficiente significativo era que más ingresos petroleros llevaban a más migración. Ellos, al corregirlo, al corregir el error que nosotros identificamos, la significancia estadística de sus coeficientes desaparece. Entonces, ¿qué es lo normal? Lo que generalmente dicen los científicos sociales, mira, testé esta hipótesis, tengo un coeficiente insignificativo, entonces eso quiere decir que no puedo hallar un efecto. Entonces sus conclusiones sí cambian. Parte de lo que ellos hicieron fue que ellos como que, digamos, movieron un poco el contexto de interpretación y entonces dijeron, bueno, es que en realidad nosotros lo que estábamos era tratando de refutar la hipótesis de que las sanciones causaban más migración. Y el hecho de que nosotros no conseguimos un coeficiente significativo y que además tiene el signo, todavía tiene el signo positivo, no el negativo que habrías esperado con esa hipótesis, entonces, esto es evidencia en contra de la hipótesis de que las sanciones causan más migración. Y yo frente a eso, bueno, mi respuesta es, fíjate, yo creo que hay dos problemas. Uno son los datos que ellos tienen. ¿Qué datos están utilizando ellos? Ellos están utilizando datos de ingresos petroleros venezolanos, una serie de tiempo de ingresos petroleros venezolanos, y ellos están utilizando flujos migratorios venezolanos a Estados Unidos, medidos por la captura de venezolanos que están cruzando irregularmente la frontera por la agencia de Border Patrol, ¿no? Entonces, eso lo Ujú. que quiere decir es que la variable que ellos tienen son venezolanos cruzando la frontera México a Estados Unidos. Pero nosotros sabemos que hay muchísimos venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos ya se habían ido de Venezuela antes de que comenzase ese surgimiento de cruces hacia Estados Unidos. O sea que la mayoría de los venezolanos, o una gran cantidad de venezolanos que están cruzando esa frontera, no están en Venezuela. Y entonces, ¿por qué es que si tú vives en Colombia, en México, en Perú, los precios, el dinero que Maduro tiene, según la tesis de ellos, por ejemplo, el dinero que Maduro tiene para reprimir, te va a hacer que tú decidas irte de Colombia a Estados Unidos? O sea, entonces, o sea, no es sorprendente que no tengas coeficientes estadísticamente significativos porque lo que tú tienes es ruido estadístico. Ahora, más recientemente, nosotros, mi coautor y yo, Giancarlo Bravo y yo, nos pusimos a ver otro tema de la metodología de ellos y conseguimos otro error. Y este es un error
que es más significativo en el sentido de que es un error que esencialmente invalida todo su esquema de estimación. Este error es un error en la aplicación de la metodología de cointegración. Básicamente, ellos cometieron un error que además, por cierto, es un error que está también en un paper que publicó Bahar en el Journal of Policy Analysis and Management. Por cierto, ese paper ya se corrigió una vez, ya lo corrigió una vez con el error que Ujú. nosotros apuntamos. Me imagino que ahora vendrá una segunda corrección. Y lo que ellos hicieron fue algo bastante irregular, que es que para aplicar todas las pruebas estadísticas que ellos tienen que aplicar, o sea, para efectivamente en series de tiempo, cuando tú tienes dos variables, tales como migración e ingresos petroleros, tú no puedes simplemente tomar una correlación de ellas y decir aquí hay un efecto causal. No solo porque la migración no implica, perdón, no solo porque la correlación no implica causalidad, como bien sabemos y es bien conocido, sino por el hecho de que hay un fenómeno conocido como relaciones espurias, que es que cuando tú tomas series de tiempo, esas series de tiempo ah, pueden estar correlacionadas estadísticamente sin que exista ningún tipo de vínculo causal en ninguna dirección, simplemente porque las series de tiempo tienen lo que se llaman tendencias estocásticas, que tienden a moverse en el tiempo en una u otra dirección. Entonces, tú puedes agarrar y decir, mira, oye, resulta que la migración venezolana a Estados Unidos también está correlacionada con el número de downloads de Spotify de Bad Bunny. Y eso quiere decir que hay una relación causal en alguna dirección. No, simplemente quiere decir que las series de tiempo se comportan así. Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer con las series de tiempo, cuando tú vas a hacer estos ejercicios que ellos hicieron, es hacer una prueba de cointegración. Esa es una prueba de una relación de largo plazo. Lo que pasa es que esa prueba se aplica a los niveles de las variables y ellos lo aplicaron a las primeras diferencias. ¿Por qué lo aplicaron a las primeras diferencias? No sé, o sea, yo me imagino que alguno de ellos, me imagino que será bajar, porque el error ocurre primero en el paper de él en el Journal of Policy Analysis and Management. Por cierto, en un paper no arbitrado, y eso es muy importante, porque si hubiese sido, ese paper se publica en una sección no arbitrada del journal. Si se hubiese publicado en una sección arbitrada, yo estoy seguro que los árbitros habrían agarrado este error. Entonces, cuando él comete el error, yo me imagino que se confundió porque hay muchos casos en los que uno sí tiene que diferenciar la serie, pero en las pruebas de cointegración no. Y eso le lleva a hallar cointegración, o sea, hallar una relación de largo plazo, cuando no la hay. Y eso lo que quiere decir, y nosotros lo que probamos es que si aplicas la prueba correcta, entonces esa relación de largo plazo desaparece y eso invalida totalmente todas las estimaciones que ellos hacen. Esas estimaciones no tienen ninguna base metodológica si no has probado primero con integración. Y además, nosotros probamos que la modificación, el error que ellos le hicieron con esa prueba es un error que sistemáticamente sesga los resultados a favor de conseguir el efecto que ellos efectivamente dijeron haber conseguido, que es de una relación de largo plazo. Lo sesga tanto así, y nosotros establecemos, tanto teóricamente como a través de simulaciones de Monte Carlo, que la prueba, como ellos la aplicaron, tiene lo que se llama una tasa de falsos positivos de 100%. O sea, básicamente va a identificar una relación de largo plazo aun cuando esa relación no existe el 100% de las veces. Entonces es una prueba muy mala y bueno, básicamente lo que eso quiere decir es, mira, este trabajo como tal, vamos, no tiene ninguna base argumental porque está basado en una premisa que parte de una prueba mal aplicada y cuando tú corriges, básicamente lo que la prueba te dice es ya, o sea, no puedes aplicar estas metodologías. Estas metodologías no tienen contenido informativo. Sí, hay una cosa que te quiero preguntar, porque tiene que ver mucho con que este estudio se ha seguido utilizando por parte de varios activistas políticos, líderes políticos, defensores de las sanciones, para argumentar que, bueno, toda la tesis que contraría estas medidas o que las cuestiona no goza de alguna validez o que esto sustenta de forma académica eso.
Te quiero preguntar qué consecuencias tiene que este tipo de estudios que han tenido estos errores, que incluso han sido admitidos por los propios autores, se mantengan en el debate público y se utilicen por parte de actores políticos y activistas para sustentar algún tipo de posición que pueda estar obedeciendo más a una narrativa política. Bueno, es muy problemático y es muy lamentable, porque el rol que debemos cumplir los científicos sociales, es el de informar el debate público con nuestra investigación, pero esa investigación, vamos, tiene que estar, tiene que ser replicable, tiene que ser verificable, y tiene que estar sujeta al debate. Y aquí, como te decía, no estamos hablando ya de diferencias de interpretación, estos son errores claros. Yo creo que lamentablemente, bueno, el debate sobre las sanciones es un debate muy politizado, es un debate, en el cual algunos sectores sienten que, bueno, algunos sectores abogan muy claramente por el uso de este instrumento. Y por lo tanto, entonces, las conclusiones de la investigación académica, se citan de una forma bastante selectiva. O sea, quienes abogan por ello, agarran los trabajos que citen conclusiones favorables a ellos. Y fíjate que es un patrón, el patrón es un patrón bastante problemático porque, por ejemplo, hay otro trabajo del economista Omar Zambrano de Equipo Nova, Ujú. que también decía que, las sanciones habían llevado a una mejora Preguntas. en las importaciones de, alimentos y de medicinas, que después de las sanciones, estas habían aumentado. Y bueno, yo, también en un trabajo publicado hace unos años mostré claramente que había un error de codificación. Imagínate, ese error Ujú. llevó a que ellos omitiesen el 80% de las importaciones de alimentos. O sea, su variable, la variable que estaban utilizando, solo cubría el 20% de las importaciones de alimentos. Y sus resultados también desaparecían cuando se corregía ese error. Entonces, pero es muy problemático porque, digamos, como tú dices, el estudio se sigue citando, el estudio no ha sido corregido, no ha sido retirado. En el caso de Bahar y Hausman corrigieron el primer error, no han corregido el segundo error, todavía. Hay además otros errores de codificación en el trabajo de Bahar en el Journal of Policy Analysis de Management, todavía no lo ha corregido. De repente, está en conversaciones con el Journal para corregirlo, no me consta que no lo esté, pero el uso de estos trabajos en el debate de políticas, es muy problemático. Y yo creo que tiene que ver con algo, o sea, yo creo que aquí hay un rol, o sea, no necesariamente es una panacea, pero hay un rol importante que juega el proceso arbitral. Y es la razón por la cual uno tiene que tener mucha cautela cuando uno utiliza, trabajos no arbitrados. O sea, ni el trabajo de Equipo Nova, ni el trabajo de Bahar y Hausman, ni siquiera el trabajo de Bahar que salió publicado en un journal, pero en una sección no arbitrada de ese journal, que es la sección de Policy Insights. Ninguno de ellos han estado sujetos a este control arbitral. Entonces, eso quiere decir que en realidad no están verificados. No, es incluso hasta, fíjate que es un tema curioso. La forma en la que los académicos vemos este tipo de trabajos es que hasta que no estén hasta que no salgan publicados en una revista o en una publicación arbitrada, no son parte de la literatura, no los tratamos como parte de la literatura. Pero tú sí tienes a los políticos tratándolos como parte de la literatura. Y no solo eso, tú tienes, por ejemplo, una publicación como America's Quarterly, publica un artículo, basado sobre el estudio de Bahar y Hausman, pero America's Quarterly, a lo largo de los últimos años, no ha publicado ni un artículo, crítico de las sanciones. Entonces, o sea, Pero una pregunta, ¿por qué crees que se deba a eso? O sea, ¿por qué no hay espacio para ese punto de vista? Porque bueno, también hay una, ojo, no es que o no, sea, no es que no hay espacio. Hay ujú, publicaciones que tienen un claro ujú, sesgo político. O sea, America's ok, Quarterly es una publicación que depende del Council of the Americas. Council of the Americas le otorgó, por ejemplo, un premio de derechos humanos al senador Marco Rubio. O sea, tiene una agenda política muy clara.
Fíjate que hay otras publicaciones, por ejemplo, yo he publicado, además de publicar en revistas académicas arbitradas, yo he publicado en Foreign Affairs, en Foreign Policy, en New York Times, el Financial Times. En general estos son bastante abiertos, o sea, yo no te digo que hay un sesgo total, yo sí te digo que hay algunas publicaciones, y ahí yo diría que America's Quarterly es una de ellas, que ha tenido una conducta muy problemática con respecto a este tema, porque no sé, ahí fíjate que el caso de America's Quarterly, ese es el principal mecanismo a través del cual esta contribución de Bahari Hausman se transmite al mundo de políticas. Entonces, el hecho de que ya con una corrección incluso admitida por los propios autores y un error admitido por los propios autores, la publicación de America's Quarterly no haya hecho una corrección, me parece bastante problemático. Yo creo que aquí nosotros, digamos, estamos lidiando con problemas muy serios de ética profesional y de ética académica, bueno, que deben ser debatidos, que deben ser discutidos, que además deben ser analizados por las instituciones de los investigadores. Porque una cosa es tener diferencias, y las diferencias se tienen en el debate académico, pero ya en el momento en que están identificados que hay errores en la investigación, no se deberían seguir utilizando en el debate, en la discusión académica. Sí, son declaraciones bastante fuertes, pero bueno, evidentemente tienen unas implicaciones. Bueno, te quiero preguntar un poco, quizás pasando también a otro tema que nos compete. Ahora que Estados Unidos pretende ejercer como un control de las ganancias del petróleo venezolano, creo que resulta pertinente como recordar el antecedente del programa de petróleo por alimentos de Naciones Unidas para el caso de Irak, en los años 90. Eh, Tú lo mencionaste en alguna de las publicaciones que has hecho, lo has mencionado en varias publicaciones. ¿Qué lecciones consideras fundamentales para el caso venezolano actual? Y bueno, ¿qué crees que la comunidad internacional, más allá de Estados Unidos, debería intentar cumplir en espacios multilaterales de decisión, Sí, fíjate, donde el multilateralismo está bastante debilitado, ¿no? Como en el claro, caso del claro. Consejo de Seguridad, para evitar que la gestión de la crisis venezolana derive precisamente en un modelo unilateral que puede tener costos políticos y humanitarios a largo plazo. Claro, sí. Bueno, fíjate, lo primero es que a pesar y admitiendo y reconociendo toda la forma problemática en la cual se ha dado este cambio que está ocurriendo en Venezuela, yo creo que digamos, o sea, todos podemos estar de acuerdo en que no está bien que, que las diferencias entre países se diriman a través de ataques militares, ni que, y mucho menos que además tomen la forma de que un país adquiera la tutela sobre otro país. O sea, que todos podemos, incluso los que están de acuerdo y están felices, celebrando, yo creo que podemos estar de acuerdo que esto no es lo ideal. O sea, todos hubiésemos querido que el problema de Venezuela se hubiese resuelto mediante elecciones, mediante una transición ordenada y elecciones libres, y que el país pudiese exportar su petróleo sin la necesidad de estar supervisado externamente. Sin embargo, desde 2019, yo he venido planteando la idea de que en vez de tener unas sanciones como las que se le impusieron a Venezuela, que son sanciones que eran daños económicos muy fuertes al país, si lo que se buscaba era controlar el mal uso de esos recursos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, entonces se tenía que crear algo en el espíritu del programa de petróleo por alimentos. O sea, la idea es porque la idea es muy simple, o sea, no, si el problema es que Maduro era corrupto y estaba utilizando esa plata para reprimir, la solución no es quitarle las exportaciones petroleras al país y quitarle al país la capacidad que tiene de importar los bienes con los que su economía funciona. La solución sería decir vamos a adoptar algún tipo de supervisión internacional externa o incluso interna, por ejemplo, con la participación de distintas fuerzas políticas, para asegurar que esos recursos se utilicen solo de determinadas maneras, solo para atender las necesidades básicas de los venezolanos.
Y eso fue lo que se hizo con el programa de Petróleo por Alimentos, y a través de la Fundación Petróleo por Venezuela, nosotros presentamos una serie de alternativas y opciones inspiradas bajo esa idea. Hay mucha gente que recuerda el programa de Petróleo por Alimentos como algo negativo, y lo recuerda como algo negativo porque en ese Que programa tuvo hubo errores. un escándalo de corrupción muy Ujú, fuerte, un escándalo que llegó hasta las más altas esferas de Naciones Unidas. Y bueno, hubo una investigación, hubo dos comisiones de investigación, de hecho, que trataron de identificar qué era lo que había pasado y de cuantificar las pérdidas. Ahora, yo creo que es importante entender que, bueno, digamos, si el programa o estuvo asociado con corrupción en su primera implementación, eso no quiere decir que tú tienes que desechar la idea del programa. Eso lo que quiere decir es que tú tienes que tratar de identificar cuáles eran los problemas de ese programa y que lo hacían vulnerables a la corrupción. Y efectivamente los trabajos y las investigaciones que nosotros publicamos justamente trataban de apuntar sobre eso. Por ejemplo, en el caso de Irak había un problema que tenía que ver con las ventas petroleras, que el gobierno de Hussein mantenía el control sobre a quién venderle el petróleo. Ahí fue que se daba la corrupción, porque entonces en la entrega de petróleo a distintos traders, a distintas compañías de trading, ellos cobraban una comisión por eso. ujú. Y de hecho, en los reportes de Paul Volcker y de Dulfer que se hicieron, se cuantificaron esas pérdidas. Y son montos significativos, pero sin embargo, son montos que eran relativamente menores comparados a la magnitud de todo el programa. De hecho, mucho menores a lo que se ha estimado como los costos de corrupción en Venezuela, pero muchísimo, muchísimo menores. O sea, estamos hablando de pérdidas que eran secundarias en el sentido, secundarias en términos en comparación a lo que fue el efecto de estos programas sobre las condiciones de vida de los iraquíes. Porque lo que sí se ha determinado es que en Irak las condiciones de vida mejoraron, la economía se recuperó, el consumo calórico subió, la desnutrición bajó. O sea, todo lo que se estaba buscando que ocurriese, que fue justamente revertir la gran crisis humanitaria causada por las sanciones, efectivamente se logró en gran medida en el caso iraquí. Entonces, sí, hay errores de diseño de los cuales se puede aprender, pero no quiere decir que tienes que, bueno, como se dice en inglés, o sea, botar al bebé con la tina, ¿no? Con el agua de la tina, ¿no? Tienes que efectivamente preguntarte cómo se rediseña ese programa. Y aquí, yendo a tu pregunta sobre Estados Unidos, mi preocupación es que Estados Unidos está creando un sistema similar en cierto sentido, donde dice, bueno, ok, vamos a permitir que se exporte petróleo, pero va a estar bajo nuestra supervisión, pero con una serie de problemas. O sea, uno de ellos es que no está claro cómo se está llevando a cabo esta supervisión. De acuerdo con el secretario Rubio, el secretario Bessent, va a haber un proceso de auditoría, pero esta auditoría todavía no se ha creado. Estados Unidos, además, no está claro cuál es la autoridad legal con la que está manejando esto. De hecho, ayer la testificación de Bessent en el Congreso, hubo un intercambio con un parlamentario muy, muy revelador sobre esto, porque Bessent no pudo explicar cuál era la base legal sobre la cual ellos estaban ejerciendo control. Y cuando tú no tienes una base legal clara, entonces tú tienes mucho espacio para la discrecionalidad. O sea, por ejemplo, se le dieron contratos a dos empresas, a Vitol y Trafigura. ¿Por qué se escogieron esas empresas? ¿Cuál fue el criterio para escogerlo? O sea, podemos estar en una situación muy similar a aquella situación de Saddam Hussein, donde justamente la corrupción se está dando en estos contratos de trading. Entonces, yo creo que aquí es necesario que nos planteemos, que Estados Unidos se plantee, porque también Venezuela se plantee la necesidad de la creación de instancias de supervisión y de rendición de cuentas y de Contraloría del uso de estos recursos, para que nosotros podamos efectivamente tener algo de transparencia. El secretario Bessent también dijo que había un acuerdo firmado entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela. ¿Dónde está ese acuerdo? O sea, a ver, o sea, estamos hablando de un contrato por la venta de petróleo, de todo el petróleo venezolano. El artículo 150 dice
de la Constitución dice que los contratos de interés público nacional tienen que ser aprobados por la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a haber un contrato? O sea, si hay algo que es de interés público es la venta de todo el petróleo venezolano. ¿Cómo se puede haber entrado en ese contrato sin que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional, sin que así haya sido sometido al debate público? Bueno, todos sabemos la naturaleza sobrevenida, cómo ocurrió esto, pero es justamente en este tipo de entornos en los cuales tú tienes riesgos altísimos de corrupción y de mal manejo de recursos. Sí, pues, por eso te hacía la pregunta sobre el caso iraquí, porque creo que es importante en el contexto venezolano. Fíjate, en distintos procesos de transición, como en España, Polonia o Sudáfrica, la clase media desempeñó un papel determinante, ¿no? También se ha comentado su rol en Irán con el surgimiento del movimiento verde en el año 2009 y más recientemente con el movimiento Mujer, Vida y Libertad. Sin embargo, un estudio realizado por académicos iraníes como Mohammad Reza Farsaneghan y Nader Habibi demostró que las sanciones impuestas a Irán desde 2012 no debilitaron al régimen en concreto, sino que devastaron a su clase media. Venezuela, como Irán, es un país dependiente de la producción de petróleo. ¿Cree que las sanciones han tenido un efecto similar sobre la clase media venezolana y por consecuencia la política? Eso sin menospreciar o dejar por fuera toda la política de expropiaciones y macroeconómica que tuvo el chavismo en sus primeras décadas, ¿no? Sí, sí. Sí, fíjate, o sea, la tesis de la clase media es una tesis interesante, es una tesis que valdría la pena estudiar en Venezuela. En Venezuela tú ciertamente has tenido durante el periodo de las sanciones, de acuerdo con los datos de Encovi, tú tuviste un crecimiento en la desigualdad importante. Es interesante que en los últimos años se comienza a revertir un poco y el coeficiente de Gini, de acuerdo con el COVID, comienza a bajar. Por cierto, aquí, bueno, la salvedad necesaria, ojalá nosotros tuviésemos estadísticas de distribución de ingresos publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, porque incluso la encuesta de COVID es una encuesta de tamaño mucho menor a la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que es en realidad una encuesta que solo se puede hacer con recursos públicos. O sea, en COVID es un extraordinario esfuerzo, pero no tenemos esas estadísticas más sólidas bueno, porque el gobierno no las publica. Pero sin embargo, yo creo que para mí hay un tema donde, digamos, más allá de solo clase media, yo creo que hay un fenómeno de sociedad civil, que es un fenómeno que existe a nivel de distintas clases sociales, que no es solo un fenómeno de clase media y creo que es errado verlo como un fenómeno de clase media. Y donde yo sí creo que hay evidencia muy fuerte es que el empobrecimiento, el deterioro en las condiciones económicas tiende a debilitar la sociedad civil relativa al Estado. O sea, tiende que el Estado se haga más poderoso. Bueno, porque en la medida que la gente está pasando muchas más necesidades económicas, tiene mucha menos capacidad de resistir. O sea, fíjate por ejemplo, los programas de los bonos del carnet de la patria, de las bolsas CLAPS, o sea, si tú estás en medio de una crisis económica tan fuerte como la que tuvo Venezuela, la gente no tiene la capacidad, la mayoría de los venezolanos no tienen la capacidad de decirle al gobierno, no quiero tu subsidio porque que tú me vienes a condicionar políticamente, o sea, tú me dices que te voy a dar un bono del carnet de la patria si vas a mis manifestaciones, si apoyas a Maduro, si haces activismo, si votas por Maduro. Am, el, la gente, tanto como individuos como sociedad civil organizada, tiene mucha más capacidad de resistir eso cuando hay una economía privada más sólida, donde la gente puede decir, no, o sea, bueno, yo consigo mi trabajo y yo me gano mi vida, yo no tengo que depender del gobierno. Y es muy curioso que en el caso venezolano, nosotros lo que vemos es que ese periodo de caída económica entre el 2012 y el 2020, en particular entre el 2016 y el 2020, que fue muy, muy fuerte, es un periodo durante el cual el gobierno se fortalece mucho políticamente. Y fíjate que incluso a pesar de que estuvo el reconocimiento de Guaidó por 57 países y se impusieron todas estas sanciones y había incluso
sea, tú tenías al gobierno de Duque en Colombia, al gobierno de Bolsonaro en Brasil, o sea, la región era mucho más hostil y mucha gente pensaba en ese momento Maduro se va a caer. No, o sea, en realidad Maduro se fortaleció y la realidad es que, digamos, la presión económica no fue lo que sacó Maduro. A Maduro lo sacaron unos chinuques, o sea, lo sacó una acción militar de Estados Unidos. Entonces, lo que yo sí creo que nosotros vemos bien claramente en el caso venezolano, que esa tesis que tenía alguna gente, y que tenían muchos y que siguen teniendo algunos en la política, en algunos sectores de la oposición, de decir, vamos a abogar por ponerle sanciones económicas a Venezuela, por debilitar a la economía venezolana, porque si se genera una crisis, eso va a llevar a la salida de Maduro. Bueno, si hay algún lugar donde quedó claro que eso no pasaba, era en Venezuela. O sea, un país en el que la economía colapsa por 71%, el mayor colapso que tú has visto en un país fuera de tiempos de guerra, eso no saca al gobierno. Bueno, entonces, vemos esa tesis, queda claramente desmontada. Más bien, yo lo que creo es que ahora, y yo creo que en ese sentido la estrategia del gobierno de Trump y del secretario de Estado tiene bastante lógica. Yo creo que en el momento en que tú comienzas a generar crecimiento en base al restablecimiento de los vínculos de Venezuela y su capacidad con la economía mundial y su capacidad de exportación, tú comienzas a generar crecimiento, tú comienzas a generar un cierto fortalecimiento de la sociedad civil, tú ahí más bien lo que tienes es más capacidad de esa sociedad de resistir al control del gobierno. Y entonces yo creo que eso más bien va a dinámicamente llevar hacia una evolución en la cual la democratización se va a ver como algo más natural. Y creo que es muy curioso que nosotros justamente, digamos, eso en el fondo lo que nosotros estamos viendo es una corrección del enfoque por parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está diciendo, sí, vamos a generar una transición, pero primero vamos a estabilizar a la economía y vamos a recuperarla. Es totalmente lo contrario de lo que estaban pensando con respecto a Venezuela digamos, en el 2019. Sí, claro, eso también se denominó por parte de un sector político como la teoría del colapso, ¿no? O sea, generar Correcto. un colapso para generar un cambio. El gobierno de Venezuela pidió en 2020 que la Corte Penal Internacional investigue las sanciones de Estados Unidos contra el país como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Este es hoy el caso conocido como Venezuela 2, que sigue en fase de examen preliminar. Cómo evalúas esa acción y si consideras factible que la CPI avance sobre ese caso? Y si tomando en cuenta la nueva dinámica entre Washington y Caracas, ¿crees que eso va a quedar como un poco de lado tomando en cuenta el entendimiento que se está dando? Sí, bueno, mira, yo no soy un experto jurídico y aquí hay temas de justicia internacional que son temas bastante complejos, ¿no? Yo entiendo el argumento, sin embargo, Estados Unidos también tiene otro contraargumento. El contraargumento de Estados Unidos es, mira, nosotros somos libres de Sí, claro. comerciar con quien nosotros queramos comerciar. O sea, nosotros tenemos una política comercial soberana y esa, al igual que cualquier otro país del mundo, y si nosotros decidimos, nosotros no queremos a tener intercambio comercial de cierto tipo con Venezuela, no estamos obligados a hacerlo. Ningún país puede estar obligado a tener comercio con otro país, ¿no? Entonces yo creo que desde el punto de vista jurídico, ahí hay un tema que me parece que no está 100% claro. O sea, hay alguna gente que dice, bueno, si tú ves la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, él especifica que las sanciones se pueden aplicar solo bajo resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces argumentan que eso quiere decir que las sanciones, las llamadas medidas coercitivas unilaterales, son ilegales de acuerdo con el derecho internacional. Lo que pasa es que el derecho internacional es un concepto muy complejo porque no hay una Corte Suprema Internacional que pueda decir cómo lo interpretas, ¿no? Entonces lo que hay son distintas interpretaciones al respecto. Yo, Am, además de eso, sabemos que la Corte Penal Internacional ahora, en particular por el caso contra Israel, o sea, tenemos Sí, sanciones sobre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y creo que es una institución
que por lo menos en la actual coyuntura política estadounidense no tiene mucho futuro y si el Partido Republicano, pero es que tampoco el Partido Demócrata tiene mucha simpatía por la Corte Penal Internacional. Sí, Fíjate, por ejemplo, que... ¿Mm? es una política de Estado, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces no, yo no sé, o sea, lo que te estoy diciendo es, aún si ahí la Corte Penal decidiese moverse en ese caso y decir sí, estas sanciones son un crimen de lesa humanidad, no creo que eso va a tener mayor efecto. Yo creo que posiblemente, bueno, lo que lleve que Estados Unidos la sancione aún más, ¿no? Am, ahora, yo te podría decir, digamos, abstrayéndome del tema legal en el que no soy experto porque no soy jurista. Am, yo sí creo que aquí hay un debate que se tiene que dar con respecto a los daños económicos que generan estas medidas, porque estas son medidas que generan daños y bueno, justamente el trabajo que mis coautores y yo publicamos en The Lancet Global Health recientemente, en agosto de este año, justamente identifica los efectos causales de las sanciones sobre la mortalidad. Entonces, eso, eh, bueno, eso lo que quiere decir es que las sanciones están causando muertes entre poblaciones civiles, o sea, que las sanciones no solamente están afectando a los líderes, a los jerarcas, están causando daños muy severos, incluso tomando vidas. Entonces, ¿cómo es que tú tratas eso? O sea, ¿cómo es que el derecho internacional trata eso? Pero también cómo es que la ética de la política internacional trata eso. Y yo creo que lamentablemente lo que nosotros hemos visto en países que imponen sanciones, tales como Estados Unidos, es que este hecho se niega, no se reconoce, se elude. En general, los funcionarios estadounidenses, cuando les toca, cuando se les confronta con el efecto que han tenido las sanciones en los casos donde ha sido aplicado, ah, como que hacen unas volteretas argumentales y dicen, no, no, es que la culpa es de Maduro, o la culpa era de Saddam Hussein, o del régimen iraní, o de Gaddafi, o de Assad, ¿no? Que en realidad es un argumento muy pobre, porque esa gente puede estar haciendo cosas muy malas, pero eso no quiere decir que las sanciones no tienen un efecto causal que también lleva al deterioro de las condiciones de vida de la gente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es una discusión digamos, mucho más sana sobre cuál es la evidencia y que las decisiones de política sobre sanciones se tomen sobre la base de la evidencia. Y yo creo que ahí tú tienes que sopesar estos graves daños que están causando en los casos en que están siendo aplicadas y que por lo menos tienes que tomar eso en cuenta en la evaluación de las sanciones. O sea, por lo menos, o sea, fíjate. De repente la respuesta es no debes usar sanciones, punto. No debes usar sanciones económicas. Puedes usar sanciones contra funcionarios, pero no sanciones económicas contra un país. O de repente la respuesta es, bueno, tenemos que rediseñar las sanciones de forma de que no tengan estos efectos económicos tan severos sobre las poblaciones. Y de ahí otra vez preguntarse sobre temas tales como la creación de programas de petróleo por alimentos, de intercambio o sea, que más generalmente serían programas básicamente para monitorear el uso de los flujos de ingresos por exportaciones a nivel internacional, para asegurar que no sean utilizados en contra de la población. Pero creo que tenemos que tener una discusión de ese tipo a nivel internacional, porque se está utilizando un instrumento que está causando mucho daño a las poblaciones de los países afectados. Sí, me pregunto también un poco dónde debe darse esa discusión, ¿no? Si en el Consejo de Seguridad, en Naciones Unidas o de manera soberana por cada país, ¿no? Precisamente le quería preguntar también sobre el estudio que menciona, que fue publicado en The Lancet. eh, ¿Qué conclusiones y cómo debe influir ese dato que ustedes dan de más de 500.000 muertes al año ligadas a sanciones, sobre todo en grupos de de personas de corta edad y de superiores a 65 años, si no estoy mal? ¿Cómo debe influir eso? O sea, cómo se pueden diseñar básicamente medidas en el marco, ya no sé si multilateral, porque el multilateralismo está perdiendo fuerza en este nuevo contexto internacional de potencias, pero sí me gustaría como saber, ¿no? Es una cifra muy impactante. Si la llevamos como a un punto más aterrizado, significa que cada 57 segundos se muere una persona por producto de las sanciones, según esta cifra. O sea, es algo bien impactante, ¿no? Entonces, ¿cómo debe influir eso?
Sí. Bueno, debería influir. Y justamente nuestro planteamiento es que tiene que haber una discusión a este respecto. Fíjate, hay algunas iniciativas. Por ejemplo, hay un grupo de investigadores dirigidos por el profesor George López de la Universidad de Notre Dame, que han estado trabajando en la idea de lo que llaman el checklist humanitario de sanciones. O sea, que básicamente es como tener un, un sistema de análisis estandarizado de cada decisión de sanciones para poder identificar las sanciones que efectivamente causan daños humanitarios y poder establecer medidas correctivas. O sea, en otras palabras, la respuesta no es solamente necesariamente, oye, vamos a eliminar el uso de las sanciones, porque ah, yo creo que algunas sanciones siempre va a haber, y hay algunas sanciones que yo por lo menos argumentaría que tienen que existir. O sea, yo creo que las sanciones contra Bin Laden, por ejemplo, o sea, las sanciones contra Al Qaeda, o sea, yo creo Contra que tienen Europa, que existir. claro. Ahora, la pregunta es cómo tú las diseñas, para hacerlo de una forma que no afecten a las poblaciones de los países que están siendo sancionados aquí. Hay toda una literatura que surge en los años 90, justamente después del desastre humanitario que ocurre en Irak, que viene que está asociada con la idea de las sanciones inteligentes, smart sanctions. Y gran parte, es curioso y en cierto sentido problemático, que gran parte de la arquitectura de sanciones que nosotros tenemos ahora, am, justamente proviene de ese debate. Fíjate que nosotros ahorita las sanciones se hacen en Estados Unidos por lo menos a través de las designaciones de los FAC, que es distinto de la forma en la que se hacían en los años 90 las sanciones contra Irak, las sanciones contra Sudáfrica, las sanciones contra Cuba. Son embargos, son esencialmente restricciones al comercio con esos países en ciertos bienes. Eso se cambió para tener estas sanciones, estilo lista FAC, que son sanciones en las cuales tú efectivamente están diseñadas para apuntar a personas o a instituciones específicas. El problema es que con el tiempo, este cambio, que fue un cambio ciertamente positivo y con una buena intención de poder focalizar el efecto de las sanciones, es un cambio que se vio pervertido porque los gobiernos, y ahí en particular juega un rol muy importante los dos gobiernos de Donald Trump, comienzan a utilizar, bueno, al igual que el gobierno de Biden, que siguió la política del primer gobierno de Trump, comienzan a utilizar las sanciones, estas sanciones inteligentes, de forma de replicar el efecto de sanciones generalizadas. Entonces, en el momento en cuando tú dices, yo voy a meter a PDVSA en la lista de los FAC, bueno, PDVSA tiene el monopolio de las exportaciones de Venezuela, de las exportaciones Sí, petroleras de Venezuela. Entonces, esto es un embargo petrolero de Venezuela y efectivamente así funcionó. Entonces, eso no debería ser posible. Las sanciones inteligentes se diseñaron para que no hicieras eso. Está bien que tú sanciones a Maduro, está bien que sanciones a Cilia, que sanciones a Michael Moreno, pero esos son individuos. Otra cosa que es muy importante, hay una gran confusión pero bueno, es confusión, pero es una confusión yo creo que intencional, en la aplicación de sanciones por parte de la OFAC, donde la OFAC dice, estas son sanciones personales, individuales, pero la OFAC también prohíbe que los sancionados am, participen o prohíbe participar en transacciones con los sancionados, aun cuando ellos lo están haciendo en su carácter oficial. Esto no tiene sentido. O sea, si tú quieres sancionar a Nicolás Maduro, o tú quieres sancionar al ministro de Finanzas de Venezuela, o al presidente de PDVSA, si esas son sanciones efectivamente personales, tú lo que le deberías estar congelando las cuentas personales. Pero si eso se convierte en, PDVSA no puede firmar contratos porque el contrato lo firma el presidente de PDVSA, el presidente de PDVSA está sancionado, entonces esa es una forma en la que tú le estás aplicando sanciones a la institución, a PDVSA. Tú estás impidiendo las transacciones de PDVSA. Fíjate que eso pasó, por ejemplo, en el... ah,
hubo unas sanciones que se le pusieron en un momento al vicepresidente de finanzas de PDVSA, y toda la motivación era eran decisiones que se habían tomado antes de que ese vicepresidente de finanzas entrase a PDVSA. Entonces, ¿a quién tú estás castigando? ¿Estás castigando al vicepresidente o estás castigando a la institución? Pero bueno, justamente la idea de las sanciones inteligentes era no castigar a las instituciones. Entonces, es como que las sanciones inteligentes se han embrutecido, las han embrutecido intencionalmente, y eso es parte de lo que se debería revertir. ¿Quién va a hacer esto? ¿Se va a hacer a nivel internacional? ¿Se va a hacer a nivel nacional? Mira, yo creo que bueno, en este momento definitivamente no tenemos un entorno internacional que puede establecer esas limitaciones. Ya hablamos de la Corte Penal, tampoco, o sea, el Consejo de Seguridad, donde países que utilizan sanciones, tales como Estados Unidos, tienen poder de veto, tampoco lo va a hacer. Pero yo sí creo que en una sociedad que tiene las instituciones, una sociedad democrática abierta como Estados Unidos, yo creo mucho en la fuerza del debate público. Yo creo que la fuerza de la concientización de la sociedad sobre estos efectos tiene implicaciones que no se sienten inmediatamente, pero que en el mediano y largo plazo sí llevan a que la sociedad tenga que confrontar los efectos de sus acciones. Y nosotros hemos visto cambios históricos en la conducta del gobierno de Estados Unidos que han sido, por ejemplo, en el tema de derechos civiles, que han venido de cambio en las actitudes públicas, y ese cambio en las actitudes públicas también ha tenido que ver con el debate público. Entonces yo creo que es muy importante que este debate se dé, y este debate se dé en un lugar en el que los círculos académicos puedan conversar con los círculos de política, pero con la opinión pública también, más en general, y a medida que van cambiando las actitudes, va a haber presión para que los políticos cambien sus decisiones de política. Sí, claro. Hay aprovechando lo que plantea usted con el tema de la discusión, existen distintos trabajos académicos. Uno fue hecho por Delaney Simon, que es un analista senior del Crisis Group International, ¿Sí? que expone la necesidad de crear excepciones ampliadas para la construcción de paz dentro de regímenes de sanciones, ¿no? ¿Qué lecciones podrían extraerse para el caso venezolano en esta nueva etapa tras el 3 de enero, ¿no? Especialmente en lo que respecta al diseño de excepciones que no obstaculicen los esfuerzos de diálogo, estabilización y construcción de paz? Si las sanciones comienzan a levantarse de manera progresiva, que parece que ese puede ser el escenario. Sí, yo creo digamos, en el caso venezolano, a mí me parece que nosotros estamos yendo hacia una flexibilización bastante significativa de las sanciones. Pero sin embargo, sí hay un problema muy fuerte, que es que los efectos de las sanciones, o sea, si tú permites, por ejemplo, que Venezuela venda petróleo, tú todavía tienes una serie de complicaciones, y esas complicaciones las estamos viendo en la práctica. Por ejemplo, tú todavía no tienes el reconocimiento del gobierno. Si tú no tienes reconocimiento del gobierno, esa fue la razón que le dieron los secretarios Rubio y Bessent al Congreso, por la cual estos fondos se están manteniendo en Qatar. Que es que si estos fondos entran en el sistema financiero estadounidense, o sea, ni el Banco Central de Venezuela, ni el gobierno de Venezuela, ni PDVSA pueden manejar fondos de sus instituciones a través de ese sistema, porque los que están autorizados para manejarlos son los representantes nombrados por el gobierno interino, por la oposición, la Asamblea Nacional de 2015. Pero entonces tú tienes sanciones petroleras, tú tienes problemas de reconocimiento, tú tienes sanciones financieras también. PDVSA está en default de su deuda, Venezuela está en default de su deuda, una deuda de aproximadamente 150.000 millones de dólares. No hay posibilidades de refinanciar esa deuda, de reestructurar esa deuda, si tú no levantas las sanciones financieras, o por lo menos emites una muy amplia licencia para permitir una reestructuración de deuda. Y después entramos a otro problema, que es el llamado problema de sobrecumplimiento. En Venezuela, entre el año
2010 y 2021, una caída del 99% en las transacciones hechas a través de bancos corresponsales extranjeros. O sea, básicamente los bancos corresponsales extranjeros dijeron, nosotros no queremos tener nada que ver con Venezuela. Y el problema es que estos bancos lo que dicen es, oye, ¿cómo yo me aseguro de que cuando yo estoy procesando una transacción de Venezuela, no estoy procesando una transacción de una persona sancionada? O sea, obviamente yo chequeo que la persona que está mandando a hacer la transacción no esté en la lista de los FACS, pero como yo sé que no es un socio, un frente Sí, para claro. esta otra persona sancionada. Entonces, los bancos tienen que poder argumentar que ellos hicieron un due diligence muy cuidadoso para tratar de identificar eso, donde básicamente tienen que investigar quién es la fuente de cada transacción. Primero, eso es costoso para los bancos. Entonces hay bancos que simplemente dicen, no vale la pena yo hacerlo. Pero además, no solo es costoso, es riesgoso, porque siempre puede venir el regulador estadounidense y decirle, no, mira, no me gusta, tu sistema de due diligence no era lo suficientemente robusto. Y pueden decidirlo ex post. O sea, no hay patrones claros. Esta es una incertidumbre que existe en la legislación venezolana, en la legislación estadounidense, donde efectivamente los bancos no saben si están violando la ley. Ellos no saben si ellos están haciendo lo suficiente como para que un regulador después no les diga, no, a mí me parece que lo tuyo no era lo suficientemente sólido. Entonces, eso lleva a que simplemente digan, bueno, no hacemos nada en los entornos en los cuales hay muchas personas sancionadas. El- y bueno, eso lleva a cosas como las que nosotros hemos visto, de que le cierran las cuentas a un montón de venezolanos que no tienen nada que ver con el gobierno, de venezolanos, incluso algunos de ellos claramente ligados con la oposición. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con Bank of America, muchas veces me llegaban diputados de la oposición, o sea, de alguna de la gente, digamos, obviamente no voy a mencionar nombres, pero de alguna de la gente más radical que tú te puedes imaginar, diciendo, oye, me cerraron la cuenta porque el banco dice, venezolano, diputado, ¿no? O sea, el banco no Mm. quiere ponerse a hacer más preguntas, el banco no quiere ponerse a averiguar si es de qué partido y qué es la posición política de ese partido y que venga un regulador después a decirle que no lo hizo bien. Entonces, o sea, ¿cómo tú limpias todo ese efecto de toxicidad que han generado las sanciones y donde tú ves casos como el de Sudán, por ejemplo, donde incluso después de que se levantan muchas sanciones, todo ese efecto de toxicidad sigue ahí, ¿no? Entonces, ahí la propuesta de Delaney es una propuesta que va en línea, por ejemplo, en lo que se hizo en el momento del terremoto sirio, que fue que Estados Ujú. Unidos dio una extensión muy amplia. Esa extensión, de hecho, estuvo causada por el hecho de que se dio un escándalo, porque cuando se comenzó a recolectar dinero para ayuda a través de plataformas como GoFundMe para asistencia a rescate de víctimas en Siria, GoFundMe las trancó porque pensaban que estaban en violación de sanciones. Entonces, eso llevó a que el gobierno, la administración Biden, emitiese digamos, una licencia bien amplia donde esencialmente estaban invirtiendo la carga de la prueba, estaban diciendo, no, mira, o sea, transacciones de este tipo nosotros no las vamos a cuestionar, punto, y pueden estar seguros que no las vamos a cuestionar. Entonces, ese tipo de excepciones sí yo creo que pueden jugar un rol importante, en particular si Estados Unidos decide que tiene que haber una parte de régimen de sanciones todavía se tiene que mantener en su lugar. Sí, también para temas de diálogo, ayuda humanitaria, también este tema es muy importante. Te quiero preguntar, ya respondiste una de las últimas, esta es la última pregunta básicamente. ¿Qué es la iniciativa de Bolonia para el alivio de sanciones? Es algo que se ha visto en el mundo de la literatura académica que ha estudiado esto. Lo he visto de parte de varios autores iraníes, de otros países que la han estado promoviendo y bueno, también he visto que has estado participando. Me gustaría Sí, saber de qué se trata y no sé, cómo quizás la academia en Venezuela o en Venezuela los esfuerzos que han existido para estudiar este tema podrían contribuir de alguna forma, ¿no? Más allá de sí, de los sí. argumentos del oficialismo, que, bueno, evidentemente son diferentes. Sí, mira, es algo que ha estado naciendo. De hecho, la primera reunión fue
en diciembre, ¿no? En Bolonia, con el apoyo de Johns Hopkins, que tiene un campus en Bolonia, la Escuela de Estudios Internacionales. Fue una reunión donde juntamos un buen número, creo que éramos como 40 o 50 expertos en sanciones de distintos ámbitos, de distintos campos, y tuvimos una discusión en esa conferencia inaugural, ah, una discusión sobre algunos de los temas más básicos del debate sobre el diseño de sanciones, sobre el estudio sobre sus impactos, de sus impactos. Y ahora la discusión justamente que se está teniendo, dado que existe una infraestructura para mantener esta iniciativa a lo largo del tiempo, es cómo enlazamos con distintos debates a nivel nacional y a nivel internacional para facilitar tanto la comunicación, la investigación, la diseminación de conocimiento y el apoyo a iniciativas específicas particulares de reforma de las sanciones. Entonces, es algo que está en trabajo, está en creación y creo que dentro de unas semanas vamos a tener una hoja de ruta más clara, más pública, pero definitivamente en el caso venezolano, como tú mencionas, ah, parte de la idea es justamente tener conexión con instituciones locales para poder avanzar más en el estudio de las sanciones y en el estudio, fíjate que Venezuela ahora se va a convertir también en un caso muy interesante del levantamiento de sanciones, o de lo que se llama sanctions termination, o sea, cómo es que tú desmontas los sistemas de sanciones y cuál es la forma más efectiva de hacerlo para que ayuden, y en el caso venezolano, o sea, para que ayuden a recuperar la economía, pero también para que ayuden en términos de facilitar o ayudar a impulsar una transición política. Una parte de lo que algunos hemos planteado es que cuando tú estás en un régimen de sanciones, o sea, el equilibrio en el que Estados Unidos había caído con Venezuela, que era el equilibrio punitivo, el equilibrio de decir, si haces esto, yo te castigo, y si haces esto, yo te castigo y te castigo más. Ese equilibrio no estaba funcionando. Ese tiende a ser un equilibrio muy problemático. Pero s- en ciertas condiciones o ciertas condiciones tú puedes voltear eso y convertirlo en un incentivo. Pero el incentivo no solo, en mi opinión, tiene que ser el levantamiento de sanciones, que es el levantamiento de una medida punitiva, sino el apoyo económico a la reconstrucción. O sea, y aquí es donde yo creo que tendría muchísimo sentido, y hay algunos académicos que hablan de la responsabilidad de reconstruir. Aquí tendría muchísimo sentido que la comunidad internacional dijese, nosotros vamos a apoyar un proceso de transición democrática negociada en Venezuela, que sea un proceso de negociaciones inclusivas, donde existan garantías para todas las partes, y donde se cree un sistema político donde efectivamente los perdedores no se van a ver, digamos, amenazados con la persecución política o judicial en el caso de que pierdan las elecciones, que es algo que tú necesitas para crear incentivos para que los perdedores acepten los resultados de las elecciones. Entonces, la reconstrucción de ese sistema tendría, yo creo que un aval y un apoyo muy significativo si la comunidad internacional dijese, miren, aquí los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, estamos dispuestos a apoyar este proceso de transición política y económica a través o sea, con un programa de asistencia económica que ayuda a reconstruir esta economía. Y entonces tú creas una dinámica a favor de la reinstitucionalización y a favor de la democratización y a favor de la resolución pacífica de conflictos, donde se puede crear un proyecto de unidad nacional en torno a esa idea y a ese plan. Y yo creo que ese es el tipo de cosas que nosotros queremos estudiar en el caso venezolano. Ok, hay otra pregunta que nos gustaría hacerte, ya más ligada al tema de actualidad, y tiene que ver con qué expectativas tienes sobre el crecimiento de la economía venezolana bajo el nuevo esquema de licencias y bueno, control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, ¿no? ¿Qué expectativas de inversiones
tienes respecto al país? La economía venezolana debería crecer bajo este nuevo esquema, debería crecer am, a una tasa bastante alta a lo largo de los próximos 2, 3 años. Yo creo que ciertamente estaremos hablando de crecimiento de dos dígitos, o crecimiento por encima del 10%, e incluso puede ser bastante más alto. La economía venezolana, precisamente como experimentó una contracción tan grande, una contracción derivada del desplome de sus ingresos petroleros, si esos ingresos petroleros comienzan a recuperarse, tú vas a tener una expansión muy significativa de los ingresos. Entonces, fíjate, por un lado tenemos el efecto del descuento. El petróleo venezolano se estaba vendiendo principalmente a China a un descuento de $15. Ahora la información que tenemos es que ese descuento que era en buena medida era resultado de las sanciones, ya se ha reducido incluso en las ventas a China en aproximadamente $10. Entonces estamos hablando de un incremento de alrededor del 20% en los ingresos petroleros venezolanos solo por la reducción del descuento. Entonces ahí estamos hablando de aproximadamente $4.000 millones. Ahora, también tenemos otro efecto que tiene que ver con la recuperación de la producción. Se han permitido las importaciones de diluyentes. Esos diluyentes se pueden mezclar con petróleo. Ese era uno de los grandes problemas que Venezuela tenía, las dificultades con el acceso a diluyentes para poder mezclarlo, para poder procesar su petróleo pesado y convertirlo en un petróleo exportable. Eso hace rentable la producción de ciertos barriles que no se podían exportar antes. Y eso también lleva a un crecimiento en la producción. Ese crecimiento en la producción se estima que a lo largo de los próximos 2 años, incluso en las estimaciones más conservadoras, puede estar por el orden del 40%. Entonces, si nosotros combinamos ese 20% con el 40%, estamos hablando de un efecto mayor al 60%. Eso quiere decir que tú tienes las bases para que la economía venezolana se expanda en alrededor de un 60%, porque hay algo muy interesante, que es que la economía venezolana, su tamaño en dólares, tiene una relación básicamente lineal, proporcional con los ingresos por exportaciones petroleras. Esto yo lo he estudiado y tenemos análisis de eso en lo que tú puedes demostrar que usando datos de los últimos 105 años, o sea, desde 1920, tú efectivamente tienes justamente algo que estamos discutiendo en otra parte de esta entrevista, una relación de largo plazo, una relación de cointegración entre los ingresos petroleros y el tamaño de la economía. Eso lo que quiere decir es que si los ingresos petroleros se expanden en un 60, 70%, el tamaño de la economía se te puede expandir también en un 60, 70%, y estamos hablando de un horizonte de 2, 3 años. Eso quiere decir que tú vas a tener crecimientos anuales muy altos en ese escenario, que es un escenario conservador. No estamos hablando de que la producción petrolera te llegue a 1,4 millones, no que te llegue a 3 millones. O sea, si te llega a 3 millones, estamos hablando incluso de una expansión muchísimo mayor. Entonces, definitivamente las condiciones están dadas para que la economía viva un proceso expansivo, un proceso de recuperación en los próximos años. ¿Cómo puede ese proceso de recuperación ser más sólido, más sostenido, ir más allá de ese rebote de corto plazo? Yo creo que para eso vamos a tener que tener una construcción de un marco institucional más sólido, que permita que los inversionistas, efectivamente, tanto en el sector petrolero como en el sector no petrolero, estén dispuestos a hacer las inversiones de largo plazo para llevar a la economía más allá de ese incremento de 400.000 barriles. Y para eso creo que necesitamos un marco, yo, que es un marco de estabilidad jurídica, pero yo diría, y no quisiera caer aquí en el reduccionismo en el cual han caído algunos sectores de decir, bueno, pero esa es la razón por la que tenemos que tener elecciones para que haya un gobierno democrático y el gobierno democrático haga estas reformas. Porque la realidad es que, o sea, yo quiero que eso pase y yo creo que eso sería muy bueno para Venezuela. Pero no hay que engañarse sobre lo que son las implicaciones económicas de eso. Tú puedes tener un país democrático en el cual exista una política muy polarizante, y en la cual, como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, y en la cual
los inversionistas están diciendo, no, este país tiene mucha inestabilidad política, porque hoy en día está en el poder un grupo y mañana puede estar en el poder otro grupo que tenga una idea totalmente distinta. O sea, por ejemplo, Ecuador es un país democrático, ha sido un país democrático, pero cuando Rafael Correa llegó al gobierno, efectivamente hizo una renegociación de la deuda, declarando la deuda externa inválida e inconstitucional, que efectivamente le metió mucho miedo a los inversionistas. Entonces, o sea, la inestabilidad de los derechos de propiedad también existe en democracia. Entonces, no tenemos que caer en la ilusión de que es una ecuación simple. Tenemos democracia y tenemos derechos de propiedad. Yo creo que la ecuación es distinta. Tenemos acuerdo político y tenemos derechos de propiedad más estables. Porque si las fuerzas políticas del país se ponen de acuerdo en respaldar un conjunto de reformas y convertimos esas reformas en producto de un consenso nacional, de un proyecto, de un programa de unidad nacional, entonces eso quiere decir que el apoyo a las reformas va más allá de las diferencias políticas. Ese es el entorno en que los inversionistas dirían, sí, si yo veo que estas reformas están siendo impulsadas por el chavismo, pero también tiene el respaldo de la oposición, o están siendo impulsadas por un gobierno de María Corina Machado, o un gobierno de Enrique Capriles, un gobierno de Edmundo González, de quien sea que le corresponda. Pero también tienen el apoyo del chavismo desde la oposición, que está de acuerdo con esta reforma. Si podemos lograr ese tipo de acuerdos políticos, que por supuesto requerirían muchas negociaciones, entonces sí podemos ofrecerle un entorno más sólido a los inversionistas, que es el que puede atraer esas inversiones de largo plazo que sí nos podrían llevar a los 3 millones de barriles. Sí, y bueno, la última pregunta es, ¿qué impresiones tienes sobre las declaraciones de Scott Bessent en el Senado, que ahora dice que habrán auditores externos sobre el uso de los ingresos petroleros que a su vez estarán en cuentas de Qatar? Sí, fíjate, bueno, en parte lo discutimos antes cuando hablábamos del programa de petróleo por alimentos. Ciertamente, es mejor que haya auditoría externa que no la haya. Igual a mí me preocupa la forma unilateral en la que esto está ocurriendo, la poca transparencia. Am, Hay un contrato, según el secretario Bessent, que fue firmado entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está ese contrato? Porque ese contrato no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Ese no es un contrato de interés público nacional. Entonces, creo que nosotros no sabemos lo suficiente. Incluso el secretario Bessent fue interpelado por un legislador sobre las bases jurídicas de la potestad que que el gobierno de Estados Unidos está abrogando para llevar adelante estas ventas, y el secretario no tenía una respuesta clara sobre cuáles eran esas bases jurídicas. Ahora, yo también creo que aquí nosotros tenemos que reflexionar un poco sobre este tema, y en la discusión con Estados Unidos debería haber un planteamiento que provenga no solo del gobierno de Delcy Rodríguez, sino que sea un planteamiento, o sea, yo creo que este podría ser uno de los espacios de acuerdo para, para pedirle a Estados Unidos, para solicitarle, incluso para exigirle, que en el proceso de decisión de utilización de los recursos y en el proceso de monitoreo y de supervisión, sea un proceso nacional, sea un proceso en el que participen la sociedad venezolana, no solo a través del gobierno, sino también a través de la oposición, a través de la asamblea, a través de la sociedad civil. O sea, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en una junta de supervisión del uso de esos recursos, donde estén representados gobierno, oposición y sociedad civil. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho sobre lo que está pasando con Estados Unidos y Venezuela ahora es que estos esquemas de tutela, de protectorados, son esquemas que tienen experiencias muy negativas. Estados Unidos ha adoptado estos esquemas, bueno, hace aproximadamente un siglo, lo adoptó en Cuba, en República Dominicana, en Haití, en Filipinas. Sí, sí. Y en todos esos casos, Perdona que te interrumpa, hay un artículo, creo que de Oliver Stunkel, donde reseña todos los correcto. casos.
Y es muy correcto. interesante Entonces, porque, de hecho, si y Venezuela sale bien, será el primer caso en la historia que saldrá bien, una cosa así. sí, no, y también en casos más recientes está el caso de Irak, donde Ujú. claro, son casos, bueno, porque también después vamos a los casos de las ocupaciones militares, ¿no? Que Claro, Irak es es uno de esos distinto. casos, a Japón y Alemania también. Pero el caso de Irak, que es un caso muy parecido al venezolano, es un caso, digamos, altamente problemático en la utilización de esos recursos. Pero no solo, no exclusivamente por la mala utilización y por la corrupción que han sido problemas, sino porque ese esquema te genera una política muy distorsionante. Ese esquema te genera una política en la cual los políticos locales se comienzan a especializar en hacer lobby en Washington. Y si uno estudia, por ejemplo, la historia de Cuba a lo largo de la primera mitad del siglo XX, lo que tú te consigues es que esa relación de dominio de Estados Unidos era tan fuerte que llevó a la creación de una clase política que estaba, digamos, totalmente desvinculada de los problemas de los cubanos. Porque es que las decisiones no se tomaban en Cuba. O sea, la persona más importante, los políticos se la pasaban en Washington, en Miami o en casa del embajador estadounidense. Entonces, este es un fenómeno, y Darwin Acemoglu y James Robinson también, en el caso de Afganistán, han apuntado a este problema, el problema de tratar de construir, de imponer instituciones externamente. O sea, las instituciones, para que se creen instituciones sólidas, los venezolanos tenemos que recuperar la capacidad de gobernar nuestro país. Y eso solo se hace si tú creas instituciones que tengan participación local y nacional. Entonces, si lo que cómo se utilizan los gastos, cómo se gastan los recursos venezolanos, es algo que va a decidirse a través de un presupuesto secreto que hace el gobierno de Delcy Rodríguez. Porque además, este es un presupuesto que es parte del presupuesto nacional. ¿Por qué no lo ha aprobado la Asamblea? ¿Qué es? Es un crédito adicional. ¿Cómo podemos entenderlo? Pero bueno, hay una serie de pasos que deberían estarse dando para discutir la utilización de estos recursos que no se están dando. Y si nosotros no enfatizamos la necesidad de que el proceso de reconstrucción venezolano tenga que ser un proceso de reconstrucción institucional, con participación local, nacional, de las fuerzas vivas, políticas y no políticas de la sociedad venezolana, entonces creo que podamos terminar en un equilibrio político similar a aquel en el que han caído algunos de estos países que vivieron experiencias similares y que la realidad es que ninguno de esos casos ha sido positivo.